Bendiciones a todos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí en esta tarde poder estar otra vez y poder compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de reflexión de la palabra de Dios para nuestras vidas y cuyo único propósito siempre será fortalecernos y llamarnos cada vez más a la santidad y a la consagración de la cual Dios quiere que participemos por bien nuestro y para la alabanza de su nombre. Permítame leer en Hechos capítulo 16, vamos a estudiar un tema con el título o bajo el título Las prisiones de Pablo, y vamos a considerar algunos puntos, 3 puntos que quiero resaltar en esta tarde, en este capítulo, en esta sección de las Escrituras que sé que será de edificación para cada uno de nosotros. Hechos capítulo 16, versículo 23. Pero antes de leer, permítame saludar a nuestros pastores generales, el pastor Gregorio, la pastora Silvia, a nuestros pastores, amigos y compañeros, pastor Gustavo y su esposa Dilayanet, a mi esposa, la saludo, a mis hijos, a mi familia y a toda la familia Fuente de Paz, amigos y familiares, damos la bienvenida y compartimos esta enseñanza en estos breves minutos. Hechos capítulo 16, versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Padre, te damos gracias por esta reflexión que podemos llevar a nuestros hermanos a sus casas a través de este Facebook Live, de esta plataforma virtual. Bendecimos sus vidas y te pedimos asistencia de tu Espíritu Santo, proveyendo sabiduría tanto para explicar como para entender. Eso pedimos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, decía como título o bajo el título Las prisiones de Pablo. Muchas veces o en algunas ocasiones Pablo estuvo preso, no por malhechor. Ahorita vamos a mirar algún versículo sobre eso. Pablo fue perseguidor. Su nombre original era Saulo y persiguió a la iglesia. Consintió en la muerte de Esteban según el libro de los Hechos, capítulo 7, capítulo 8. Fue un perseguidor de la iglesia con navales, con poderes del Sanedrín. Pero en esa persecución usted y yo sabemos que Jesús mismo se aparece a Pablo y aquel mediodía una luz diferente al sol cayó sobre Pablo, Saulo, y lo cegó, cayó a tierra y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. Y esa es la experiencia de conversión del apóstol Pablo. Desde entonces, si pudiéramos partir el libro o dividir el libro de Hechos o seccionar el libro de Hechos, lo haríamos en 2 partes, del 1 al 12 y del 13 hasta el final del libro. Y en la primera parte vemos como que alguien le llamó la operación Tierra Santa, Jerusalén, y el protagonista en esa sección es el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero del capítulo 13 en adelante es operación toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Y el protagonista de esa sección, humanamente hablando, es Saulo de Tarso, a quien hoy nosotros conocemos como el apóstol Pablo. De esa manera podemos encontrar que el Espíritu Santo trabajó en estos hombres o a través de estos hombres para diseminar la palabra de la iglesia, no solo de estos dos, de todos los que creyeron en el Señor Jesús y perseveraron en la gracia y participaron del don del Espíritu y fueron bautizados con nuevas lenguas en Hechos capítulo 2. Y como todos estos se propagaron, se diseminaron a través de la persecución. Y el apóstol Pablo pues cobra relevancia en su ministerio, y muchas veces todo esto para decir que el apóstol Pablo estuvo preso en varias ocasiones y que desde la cárcel escribió grandes cartas que nosotros disfrutamos de ellas en el día de hoy. Pero en este pasaje de Hechos 16 encontramos que Pablo está siendo encarcelado junto con Silas.
Permítame en primer lugar y a manera introductoria, aparte de lo mencionado ya, hablar de la causa de la prisión de Pablo en esta ocasión. La causa de las prisiones de Pablo en esta ocasión la encontramos en el mismo capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 17 dice, o 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo y Silas, dice la escritura allí, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en la cárcel, en el calabozo, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Totalmente incomunicados, en el peor de los calabozos o en el mejor calabozo para las torturas. Aparte de que ya habían sido azotados, dice, hay mucho, fueron encarcelados allá. Y la causa, como manera introductoria, la causa de la prisión de Pablo fue haber hecho una liberación, haber cumplido con el mandato de Jesús de hacer libre a las personas que estaban atadas por demonios. Otro día hablaremos un poco sobre guerra espiritual y hablaremos un poco sobre la liberación según el propósito de Dios y el mandato de Dios. Pero en este caso lo que nos limitamos al hecho de que el hacer un bien llevó a Pablo a la prisión. Primero, él expulsa a un demonio de una muchacha que era doblemente esclava, porque dice que era esclava de los amos, que viendo que perdieron la esperanza de su ganancia, pues se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante los magistrados, los hicieron azotar y los hicieron encarcelar. Pero encontramos que Pablo y Silas fueron encarcelados por esa causa, por hacer el bien. Y nos provee la primera aplicación. ¿Cuántas veces por hacer el bien tú has padecido? ¿Cuántas veces por hacer algo bueno has sufrido? La burla, el cuestionamiento, la crítica, la censura. Pero la palabra de Dios nos dice, y bueno, antes de mencionar el texto bíblico, para esta acotación que quiero resaltar y muchas veces por haber recibido el mal, nuestro corazón se cierra para no seguir haciendo el bien. No, la Biblia dice que no hay que pagar mal por mal, y que al mal se le vence con el bien. ¿Sí? Entonces, y la palabra de Dios también dice por allá, el mismo apóstol Pablo escribe en Gálatas, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, la causa fue hacer el bien. Y Hechos 10:38 dice que Jesús fue ungido con el poder y con el Espíritu Santo, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Pablo estaba haciendo lo mismo que Jesús, haciendo bienes. Y eso es hacer el bien. Y recibió, no una recompensa, no una fiesta de agradecimiento, no gratitud, no palabras bonitas. Pablo recibió azote y encarcelamiento por hacer un bien.
Pero para quienes servimos a Dios sabemos que la recompensa viene de Dios y no de los hombres. Aunque Dios use los hombres para bendecirnos, la recompensa viene del Señor. Así que, muy bien, permítame definir para nosotros qué son prisiones. Porque usted dirá, yo no estoy preso. Problemas, conflictos, caos, aflicciones, como las del tiempo presente por la pandemia que atravesamos. Pasamos grandes momentos de crisis, grandes momentos de estrés, grandes momentos de recesión económica. Entonces yo quiero hablar de tres cosas que nos van a ayudar a nosotros. Yo estoy seguro que nos van a ayudar, que le ayudaron a Pablo, que Pablo hizo en ese momento, que son una guía para nosotros. Y lo primero que yo quiero resaltar es que aunque Pablo estaba preso, Pablo no estaba amargado. Aunque Pablo estaba preso, pero Pablo no estaba amargado. Si uno se nota en los versículos el versículo 25 de Hechos 16, que es el que estamos estudiando, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La palabra de Dios dice en Santiago que si alguno está triste, cante alabanza. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está triste, haga oración, ¿verdad? Pero Pablo está adolorido, encarcelado. Y si uno piensa humanamente, pudiera estar el corazón lleno de resentimiento y de amargura por servir a un Dios y hacer bien a la gente, y el pago, la recompensa es maltrato, humillación y cárcel. Pablo tendría toda la razón si se hubiera quejado, pero Pablo, aunque estaba preso, aunque estaba viviendo un momento de aflicción, de persecución, de dolor, Pablo no estaba amargado, Pablo estaba gozoso. Y por eso cantaba. Dice allí que Pablo hizo dos cosas: oraba a Dios. Su vida dependía de Dios en los buenos momentos y en los malos momentos. Pero además Pablo cantaba, que es un nivel más allá, porque generalmente se canta cuando se está contento, cuando se tiene motivos de felicidad. Pero Pablo está cantando en la peor de las circunstancias, en el peor de los momentos, en una gran crisis, en una gran aflicción. Entonces lo que Pablo nos enseña es que en medio de las crisis de la vida, como la que podemos estar viviendo hoy, no debemos desconectarnos de la fuente que es Dios a través de la oración, de la fuente de nuestra devoción, de nuestra intimidad. No, Pablo estaba preso, pero su devoción no. Y la devoción se manifiesta en orar a Dios en todo tiempo y en cantar a Dios a pesar de las circunstancias. No solamente cuando estoy alegre, sino también cuando estoy triste, cantar a Dios. Pablo estaba preso, pero su devoción no. Ese es el primer aspecto que Pablo nos enseña. El segundo es que Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 9, fíjese lo que dice Pablo. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, no está presa. Y eso es lo que Pablo sufría encarcelamiento por predicar la palabra, por hacer el bien. Pablo sufría encarcelamiento, pero Pablo no estaba amargado, como ya lo dijimos en el primer punto, sino que su devoción permaneció aún en la crisis. Pero ahora Pablo está resaltando. Lo que yo veo es que Pablo, aunque Pablo está preso, la palabra de Dios no. Y eso es lo que él dice, que el que está preso es él, la palabra de Dios no. Pablo dijo que él predicaba para que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada. Entonces, el versículo 31 y 32 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Predicando. ¿Qué está haciendo Silas? Predicando. Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaban la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Bueno, ya salieron de la cárcel, de donde comenzaron a predicar, hasta la casa. Entonces vemos que aunque estemos confinados,
que aunque no podamos congregarnos en nuestros templos, eso no significa que la palabra de Dios esté confinada. No significa que la palabra de Dios esté apresada. Sí, lo que significa, lo que Pablo hizo es que aunque nosotros estemos confinados, Pablo estaba preso, la palabra de Dios no, aunque hoy tú y yo estemos confinados, amado hermano, amado siervo, pastor, amigo, predicador, líder de célula, aunque nosotros estemos confinados, la palabra de Dios no. Y a través de este medio, de esta plataforma, hoy podemos hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Yo estoy seguro que más de una persona, como el carcelero lo hizo en este tiempo, ha recibido a Jesús por la predicación de nosotros, de algunos de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros consiervos que predican la palabra de hoy más que nunca. Porque el confinamiento no es otra cosa que permanecer nosotros aislados en un lugar, pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios está corriendo, la palabra de Dios está siendo glorificada y tú y yo debemos ser parte de los que predicamos de esa manera para que esa palabra corra, para que esa palabra siga siendo glorificada. ¿Y cómo es esto que es glorificada? Cuando llega al corazón de una persona y esta persona es transformada por el poder de Dios, por el poder de la palabra, allí Dios empieza a glorificarse y esa persona empieza a glorificar a Dios con su vida y con su testimonio. Aunque la palabra de Dios, aunque hoy estemos confinados, la palabra de Dios no lo está. Y por eso tú y yo debemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra pasión y utilizando estas herramientas, predicar el evangelio a todo aquel que lo requiera. Porque hay muchos como el carcelero que necesitan él y su casa salvación. Y ese mensaje de esperanza lo tenemos nosotros como Pablo. Así que como Pablo, número 1, la devoción no está presa. Número 2, como Pablo, aunque Pablo estaba preso, la palabra de Dios no. La palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada. Y tercero y último, aunque Pablo estaba preso, el poder de Dios no lo estaba. El poder de Dios no lo estaba, ¿verdad? El versículo 26, mire lo que dice, que mientras ellos cantaban, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto. Miren que se demuestra el poder de Dios. Primero un terremoto en el versículo 26. Miren lo milagroso. En un terremoto es casi inevitable que haya pérdidas humanas, heridos. Pero este es un terremoto sorprendente porque lo que hace el terremoto es, no se caen las paredes sobre la gente, sino lo que hace es que se abren las puertas y los presos se quedan allí, no huye ninguno. Las cadenas se soltaron, primero las puertas, luego las cadenas se sueltan para que los presos hubieran tenido la oportunidad de huir, pero ninguno lo hizo. Entonces el poder de Dios en este tiempo sigue presente como en el tiempo de Pablo. Cuando Pablo cantaba y cuando Pablo oraba, las cadenas se soltaron. Porque el poder de Dios se activó. El poder de Dios se mostró, se manifestó. El poder de Dios allí. Pablo estaba preso, pero el poder de Dios no. Y el poder de Dios se manifestó en la vida de Pablo, en la cárcel. Y todos los presos sus cadenas fueron sueltas y las puertas fueron abiertas, pero ninguno huyó porque el carcelero intentó suicidarse, pero Pablo le dijo: no lo hagas porque todos estamos aquí. Así que ellos no querían una oportunidad para escapar como viles criminales. Ellos entendieron que Dios había hecho la obra y que aunque el diablo y las circunstancias nos mantengan aislados, el poder de Dios no lo está, y que con nosotros está el poder de Dios para librarnos de toda circunstancia adversa que el enemigo haya tratado de levantar contra nosotros para destruirnos. Esa es la esperanza que tenemos, que el poder de Dios está latente, porque Jesucristo dijo: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Significa que el poder de Dios todavía está activo el día de hoy. Yo lo creo, yo sé que tú lo crees, y en medio de esta circunstancia
circunstancia difícil, yo sé que Dios hará caer su buen tesoro sobre nosotros y derramará su bendición, y no nos faltará alimento en nuestra casa, y Dios no nos dejará en vergüenza, sino que obrará para traer en nuestras vidas lo que nosotros anhelamos y necesitamos. Esa es nuestra vida. Ese es el Dios al que nosotros adoramos, el Dios todopoderoso, que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, porque Él ni la llama arderá en nosotros, porque Él es nuestro protector, Él es el que nos cuida. Y así como estuvo con Daniel en el horno de fuego, así está con nosotros en medio de esta circunstancia difícil. El poder de Dios, hermano, no está preso ni está confinado. Dios es poderoso y está obrando en y a través de nuestras vidas. Pero lo segundo en lo que se revela el poder de Dios, a mi manera de ver, es que una familia creyó y recibió a Cristo como su Salvador y fueron bautizados. Bendito sea Dios. Me alegra y me apasiona predicar la palabra de Dios. Hacerlo de esta manera me agrada y me bendice el que Dios me haya escogido para hacerlo, para llevar una palabra de esperanza donde no la hay. Hermanos, para recapitular y terminar, para concluir, hermano, hoy, al igual que Pablo, que estaba preso, pero no estaba amargado, no dejemos que este encierro amargue nuestras vidas, destruya nuestras relaciones en nuestra casa. Vamos a dedicarnos a hacer lo que Pablo hizo, orar a Dios y cantar a Él alabanzas, porque Él es el único digno de recibirla. Aunque estemos confinados hoy, como Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no. Estamos confinados hoy, pero la palabra de Dios no. Es el tiempo de predicar la palabra a nuestra familia, a nuestros amigos. Utilice estas plataformas, estas redes sociales para mandar un mensaje de esperanza y de salvación a todos aquellos que lo necesitan. Hermanos, por Dios, hagámoslo, porque es necesario que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero ¿cómo oirán? Dice Pablo también en Hechos. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hermano, desde tu casa Dios te está enviando a predicar la palabra y a compartir las buenas nuevas de salvación. Y por último, aunque estemos confinados como Pablo estaba preso, pero el poder de Dios no estaba preso. Aunque hoy estemos confinados, el poder de Dios no lo está. Hoy yo te pido que inclines tu rostro y demos un giro, si no hemos ido por el camino correcto, para mirar esta circunstancia de la vida que hoy nos ha tocado vivir. Hablo de la cuarentena, hablo del encierro, para dar gracias a Dios y decirle: Señor, aunque yo estoy confinado, no estoy amargado. Señor, mi deseo es cantar alabanzas y seguir orando al Dios vivo. Señor, aunque yo estoy confinado, tu palabra no lo está. Y por eso es mi deber compartir ante quienes no conocen el mensaje salvador de Jesucristo. Y Señor, aunque yo estoy confinado, tu poder no lo está. Y así como libraste de las cadenas a Pablo, y como salvaste a una familia, yo sé que tú hoy puedes obrar conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, te alabo y te bendigo, y que todo aquel que haya reconocido tu nombre permanezca en ti. Y el que no lo haya reconocido, que hoy pueda decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador, único y suficiente para recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por mis hermanos, los bendigo. Gracias a todos, amados hermanos, por permanecer con nosotros, a los jóvenes de la Iglesia Fuente de Paz, a nuestros pastores una vez más. Mil bendiciones y el Señor nos guarde, y pronto, con la ayuda de Dios, pero en su tiempo, nos veremos en Cristo Jesús. Amén. Saludos a todos, amados hermanos.